Hola, ¿qué tal? Hoy, bienvenidos a este nuevo encuentro aquí en mi canal. Yo soy Fabio Esteban Palumbo y como profesor en filosofía y consultor psicológico te invito en estos encuentros a hacer pequeños disparos o reflexiones que generen nuevas reflexiones. Este es el cometido de estos encuentros al que te invito a participar aquí en mi canal. Hoy quería tomar pie de un asunto que no es muy fácil tratarlo y lo hablaban mucho los antiguos filósofos, y no solo los filósofos, sino en todas las culturas y en muchas manifestaciones culturales, era un tema que no se le, diríamos en criollo, no se le hacía ascos. Nada más y nada menos que la palabrita muerte. En torno a ella, rituales, mitos, leyendas, religiones, filosofía, todos han tenido una palabra, todos han tenido una búsqueda, unas preguntas, unas respuestas, un esclarecimiento, todos han tenido su aporte, algunos que se han quedado como parte de alguna cultura o rituales, unos para hablar de un paso a una mejor vida, a una inmortalidad, otros para decir basta, no hay nada más, otros para hablar de la resurrección, como es el testimonio de la fe judeocristiana, otros para hablar de la reencarnación, como testimonio también de las creencias de Oriente, pero en definitiva es el gran tema incógnito que siempre trae nuevas preguntas porque las respuestas generan más preguntas. Por un lado, la cultura en la que estamos inmersos, judeocristiana, con distintos retoques de otras cosas, siempre ha tenido presente, ya no solamente por el advenimiento del judeocristianismo, de la Biblia, y después del cristianismo que entró en Occidente, en Grecia y Roma, que eran las capitales culturales de aquel tiempo en la época del naciente cristianismo, sino que también en la cultura helénica, en la cultura previa a- al cristianismo, existía lo que es la inmortalidad del alma y para Platón, hablando en concreto, el alma era inmortal y era precisamente encarcelada en el momento en que accedía a este cuerpo en el que estamos y debería después ir purificándose de todo apego, de toda esta cárcel del cuerpo para llegar a la sabiduría, a la felicidad, a la vida verdadera. Por eso Platón hablaba en el mito o la alegoría de las cavernas, que es muy conocido, de toda esa tesis suya de que no es el verdadero conocimiento el que pasa a través de los sentidos, como después definió Aristóteles y la tradición siguiente, sino aquel que llega al conocimiento de las ideas innatas que preexistían en nosotros, en ese mundo de las ideas, previamente a lo que es nuestra encarnación, nuestro encarcelamiento en este mundo, después que el alma que habitaba en el lugar de las ideas cruza el río Leteo, que es el río de la memoria, y entra, eh, leteo en griego significa el ocultamiento, mejor dicho, el ocultamiento de la verdad. Por eso aletheia, sin ocultamiento, es lo que para el griego antiguo significa la palabra verdad. Aletheia es una palabra de origen griego que significa eso, sin ocultamiento. El río Leteo era el río que atravesaban las almas para Platón y sus seguidores para encarnar en este cuerpo mortal, el nuestro, y entrar a esta cárcel de la cual hay que tratar de ir luchando poco a poco para purificarse, liberarse, como si fuera un corral que nos apresara. Esto ha marcado muchísimo la cultura, tanto helénica, romana, como también del posterior cristianismo, donde muchas veces se impregnó lo que es la cultura de
el cuerpo como algo negativo, algo como para echarle una sombra de desconfianza, y hasta este siglo último o estos últimos 100 años se ven todavía vestigios de toda esa tradición, de toda esa herencia que deja el pensamiento, que no era sino una desconfianza a todo aquello que surgiese de nuestra vida terrena, con distintas posturas a favor o en contra, acentuando una cosa o acentuando otra. Pero ¿a qué viene hoy esto? A que también nosotros somos invitados hoy, pleno siglo XXI, en más de un avance, en más de una posibilidad de crecimiento de nuestra tecnología o de todo aquello que ponemos dentro del nombre de la ciencia, a pensar, a considerar, ¿por qué no plantearme el pensamiento de mi propia muerte? ¿Qué será? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Etcétera, etcétera. Son preguntas a las que no me quedo más que con un encogimiento de hombros y un no sé. ¿Será traumático? ¿Será suave? ¿Será duro? ¿Será por enfermedad, por vejez? No se sabe. Simplemente es pensar que somos también mortales. Y hay mucho en nosotros de inmortalidad, hay mucho de querer llegar a un estado superior. La tradición de los creyentes habla del paso a una mejor vida, a un nuevo estado de gozo, de plenitud. La tradición también de las confesiones religiosas hablan de un encuentro gozoso o de un castigo, según haya sido un poco el balance final de tu bondad o maldad, etc. Pero sí para pensar. ¿Y por qué pensar? Porque también lo decían los antiguos pensadores, sin darle a la muerte ese detalle de lúgubre, de odioso, de tétrico, de películas, digamos, del cine. Incluso la misma palabra apocalipsis nunca significó terror y catástrofe. Pero vos decís la palabra apocalíptico y es como que fuera todo un desastre universal, algo incontrolable. No, es revelar algo. Apocalipsis como revelación. Bueno, la muerte es el paso más seguro que tenemos por delante. Hoy, o dentro de años, o muchos o pocos, en gozo o no, algo que nos debería plantear cómo frente a eso tantas cosas es como que entran a ser relativas. Tantos endiosamientos terminan siendo castillos naipes, al que una pequeña brisa los echa por tierra. Y cuántas cosas se relativizarían y perderían su absolutez por el solo hecho de pensar que pasarán y no me merecen más que una consideración, si es de 30 a 30 y no de 29 ni de 31. Yo también me puedo preguntar, ¿qué es para mí ese momento? ¿Y cómo puede ser que me ordene la vida? Porque empiezo a pensar, ¿qué es lo fundamental? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es la motivación que me lleva adelante? ¿Qué es lo que llena hoy mi ser para no encontrarme después con las manos vacías del no ser? Para que pueda también decir, darle un logos, un sentido a mi vivir y no transcurrir, no, permanecer y transcurrir no siempre es lo mismo que vivir ni honrar la vida, dice la famosa letra de ese tema Honrar la vida de Ladia Blasquez, que es tan popular en nuestro medio. Hoy a nosotros también preguntarnos, ¿por qué esto? Porque después soy responsable de qué hago con mi vida en la medida que también voy viendo qué ruta voy tomando, hacia dónde llegará mi destino. Yo sé que si que tengo que llegar a Quequén no voy a tomar la avenida 59 para salir hacia el lado de Tres Arroyos. Y así puedo dar ejemplos, pero vos, yo, en este aquí y ahora, me pregunto, ¿en qué modo también nuestra propia vida contempla el realismo, la verdad, ni tétrica, ni
ilusoria, como diría alguno, ni vanos optimismos ni pesimismos trágicos, sino el realismo de decir en qué medida voy teniendo en cuenta el fin para encaminar hacia él los mejores y más honestos medios posibles. Si te gusta, te invito a darle me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal. Gracias, gracias, gracias. Buen presente.